Información inmediata. Luego de más de 2 meses en el cargo, el presidente Daniel Noboa ha centrado su gestión en la declaratoria de conflicto armado interno y en una serie de reformas al sistema tributario. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña el doctor Ramiro Rivera, él es analista político. Doctor Rivera, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. No le estamos escuchando en estos momentos. ¿Sería posible que pueda encender su micrófono, por favor? Le decía que ahora muchas sí. Gracias por la invitación, muy amable. A usted, gracias nuevamente por estar junto a nosotros. Doctor Rivera, un periodo corto de gestión para el presidente Daniel Noboa, pero está clara su intención de participar en las próximas elecciones, por lo tanto podríamos decir que tiene que cuidar, no perder popularidad ante una posible reelección. Tomando esto en cuenta, porque es importante tenerlo en consideración, ¿cómo ve usted hasta el momento las gestiones que lleva adelante el actual gobierno? Bueno, la vara que dejó el fallido gobierno del presidente Lasso fue evidentemente muy baja. Ese es un punto uno. Punto dos es que en este cortísimo periodo el presidente Daniel Noboa ha demostrado claridad, firmeza, se ha sentado como jefe de Estado y ha logrado en 2 meses resultados que para la percepción ciudadana resultan más positivos que los que Guillermo Lasso no los logró en más de 2 años en materia de seguridad interna. Porque Lasso también en los primeros meses tuvo un extraordinario éxito en la vacuna. Si él habría tenido la inteligencia del joven presidente Noboa, el sentido de oportunidad, el analizar las circunstancias y hubiese convocado a una consulta popular en el mes de septiembre u octubre, es altamente probable que lo haya ganado. Entonces, de este momento, el presidente Noboa tiene un reconocimiento positivo que está alrededor del 70%. La segunda personalidad del Ecuador con enorme reconocimiento, prestigio, simpatía, apoyo, solidaridad, es evidentemente Diana Salazar, la fiscal general de la Nación, valiente y firme. Y claro, siendo esto un gobierno de transición, sin embargo, se le ve una visión al presidente de claridad, primero para enfrentar el problema de la seguridad. Vamos a tener una consulta plebiscitaria y un referéndum el 21 de abril con 11 preguntas. Todas ellas creo que son de enorme relevancia, que tienen que ver con enmiendas constitucionales y reformas al ordenamiento jurídico secundario, que apuntan al tema que más es sensible a la opinión pública en este momento, al tema de la inseguridad, al apoyo a las Fuerzas Armadas, a la policía y al combate sin tregua contra el crimen organizado, las bandas terroristas y los grupos, diríamos, mafiosos transnacionales que operan en el Ecuador. Ahora, no le ha tocado fácil definitivamente al primer mandatario, teniendo que enfrentar esta grave situación de inseguridad, como lo hemos dicho, pero de alguna manera esto también le ha jugado a favor, porque lo ha manejado de forma certera, digamos. Pero también en este momento, pues los ciudadanos ven un enemigo en común y obviamente hay un mayor apoyo a las acciones del primer mandatario. Correcto. Lo que usted dice es verdad. Pero aquí hay un plus.
porque para que un presidente se dé cuenta de cuál es el problema más sentido de la población, no es suficiente. Es necesario que tome decisiones eficaces, firmes y que den resultados. Porque el problema de la inseguridad ya es visto como el fundamental y esencial que afecta a la tranquilidad y a la vida normal de los ecuatorianos. No hay ecuatoriano que no esté entre el miedo y el temor frente a la amenaza y a la vulnerabilidad de la vida de los hijos, de los nietos, de los hogares, de los negocios y de toda actividad. La virtud del presidente Noboa es primero en haber calificado estos grupos como terroristas, el haber decretado un conflicto interno y el haber involucrado con toda la firmeza posible a las Fuerzas Armadas. No hay noticiero de cada día que no dé cuenta de operativos donde se requisan armas blancas, pistolas, metralletas, dinamita, explosivos, caletas. Es decir, tenemos la percepción de que se está haciendo un extraordinario trabajo que merece el aplauso de todos los ecuatorianos. Solamente por ahí un juez despistado, no sé si de esos jueces que tienen deberes de gratitud con la delincuencia, se le ocurrió decir que hay vulneración de derechos, como si fuese derecho de los presos tener armas, pistolas, metralletas, municiones, drogas, licores, piscinas, tecnología de comunicación, ordenar sicariatos desde las cárceles, controlar las cárceles, vacunar, etcétera, dueños y señores del sistema penitenciario. Entonces, esta firmeza del presidente Noboa le ha dado esa credibilidad y ese reconocimiento. Y también su finura al atacar con muchísima ironía, con inteligente ironía al señor Correa, tanto cuando le remeda en el pésimo inglés que al parecer nunca aprendió el señor Correa, a pesar de que dice que tiene un PhD en los Estados Unidos, y la última ironía cuando le entrega una flor a su esposa y dice que es tan grande e invisible como la refinería de Manabí. Entonces, yo creo que el presidente tiene una buena estrategia, llega a todos los sectores, creo que particularmente llega a los jóvenes, porque utiliza con mucha sabiduría y sentido común las redes sociales, le ha ido bien en el Parlamento, y creo que le ha ido bien en el Parlamento porque el acuerdo ha sido claro. Eso le iba a consultar. A ver, doctor Rivera, justamente sobre eso, porque ya hablamos del tema seguridad, ok, el tema seguridad, el manejo ha sido acertado. Ahora, el tema político, ese relacionamiento, esa relación, ese acuerdo, no sé ni cómo llamarlo, a lo que tienen en la Asamblea Nacional con la bancada de Revolución Ciudadana y con el Partido Social Cristiano. ¿Qué decir ante esto? Que a veces genera algunas dudas, por así decirlo. Depende de los relatos que se vendan en la política. Porque se vendió el relato de que este acuerdo era para la impunidad de Correa. Entonces, lo primero que se podía haber concretado es el salvoconducto para el señor Glass. Pero ese salvoconducto para el señor Glass se explota, ¿no es cierto?, luego del descubrimiento de los chats entre los mafiosos en el caso Metástasis. Y entonces ahí descubrimos que el señor Glass sale con favores de jueces de segunda o tercera categoría y otros delincuentes también son trasladados a otras cárceles o salen con beneficios que les otorga la Constitución, pero financiados por el narcotráfico y la delincuencia transnacional. Digamos, un segundo elemento. El primer proyecto que presenta el presidente sale con el apoyo mayoritario de la legislatura, porque a pesar, por ejemplo, de que el movimiento Construye no forma parte de ninguna alianza,
La conducción del grupo Construye, al que no sé por qué el presidente lo ha atacado algunas veces, se conduce con bastante racionalidad política. De acuerdo. No se cierra y le está apoyando. Digamos otro ejemplo, la reforma tributaria. No solamente que al presidente le sale bien, y eso es bueno para el país, el incremento del IVA al 13%, y la facultad que por decreto él pueda incrementar según las circunstancias al 14 o al 15%, sino que se le sale de gratis un montón de recursos adicionales, como son pues al patrimonio, a las ganancias de los bancos, el restablecimiento del impuesto a la salida de capitales, que le puede dar un respiro transitorio al gobierno nacional, tomando en cuenta que tiene un enorme déficit del 5% y casi un 5% adicional de deudas con los proveedores, que cifra que lo había escondido el gobierno anterior. Sin embargo, la crisis es profunda. Entonces, si se dice qué es lo que debe hacer el presidente, yo creo que los ecuatorianos no esperan mucho. Las expectativas de los ecuatorianos van primero en la línea fundamental de que se nos devuelva un poco de paz y de tranquilidad. Es lo principal. Y hasta aquí el gobierno va teniendo éxito. Segundo, de que haya alguna reactivación de la inversión extranjera. Muy probablemente en el acto plebiscitario el Ecuador va a votar a favor de la enmienda constitucional que permita el trabajo por horas en las nuevas formas de modalidad de trabajo. Altamente probable que votemos a favor del arbitraje internacional en casos de conflictos. Esa cosa que el señor Correa se limpió, y luego el Ecuador ha tenido que pagar más de 2.000 millones de dólares frente a laudos arbitrales en donde hemos fracasado en jurisdicciones internacionales. Entonces, me parece que el presidente, con fina inteligencia, aprovecha un momento de luna de miel, de popularidad, de legitimidad, de apreciación positiva de la opinión pública para convocar a una consulta plebiscitaria que será el 21 de abril, que yo diría es altamente probable de que gane. Es el momento correcto debido a su alta popularidad. Ahora, en el ámbito internacional, usted tocaba alguno de los temas. Es importante tomar en cuenta que también el riesgo país ha bajado, y eso de alguna manera demuestra que aumenta pues la confianza internacional en la gestión que está realizando el actual gobierno. Eso va de la mano también, y usted lo mencionaba, con las inversiones que puedan desarrollar aquí en nuestro país diferentes empresas a nivel internacional. Eso es importantísimo, porque obviamente si el riesgo país baja, da más confianza para que lleguen inversiones extranjeras aquí a nuestro país. Y baja porque en la percepción de los mercados internacionales y de estas instituciones que miden la fiabilidad y la viabilidad económica de un país, se ve que se está haciendo un esfuerzo. En eso el incremento del IVA ayuda. Algunos impuestos adicionales ayudan. Si eventualmente el gobierno, que sí tiene posibilidad ahora de tomar una decisión de focalizar el subsidio para no beneficiar a los que más tienen, para que no se incentive el contrabando o los precursores químicos como los propios combustibles para la elaboración de la cocaína y demás sustancias dañinas para la salud de la juventud, probablemente ese riesgo país baje mucho más. Luego del plebiscito, si triunfa, como creo, estoy seguro que el pueblo ecuatoriano va a apoyar mayoritariamente, el riesgo país seguirá bajando. Y ya es momento en que el Ecuador abra las puertas a la confianza del capital privado internacional. Le voy a dar dos o tres ejemplos. Hay proyectos de generación hidroeléctrica que tienen que definirse y que es altamente probable de que haya empresas internacionales que estén dispuestas a poner su capital
con la garantía de un retorno de la misma. Un segundo ejemplo, la vetusta refinería de Esmeraldas que se cae en pedazos y que le significa un drenaje al Ecuador de 3 a 4 mil millones de dólares para importar combustibles y derivados. Bien se puede dar para que la empresa privada la mejore, haga la repotenciación y la administre, porque sabemos que el Estado es un pésimo administrador. Como el Estado es de todos y de nadie, casi todos se dedican a robarle al Estado y a sacar beneficios privados de los recursos públicos, porque se aprovechan del patrimonio público. Todo eso me parece que si permite, por ejemplo, incremento del empleo, cierta reactivación económica y una sensación que tiene el Ecuador en este momento de que al frente del Estado está un joven de personalidad, de dimensión, que comprende la complejidad de la conducción del Estado, es altamente probable que sea electo en las elecciones del 25, tomando en cuenta además que este momento hay una especie de otoño del señor Correa. Ahora, porque ya tiene deserciones en sus filas. La señorita Guiñaga, el señor Carlos Rabascal, los alcaldes de las dos grandes ciudades también ponen cierta distancia, ya no controla la Corte Nacional de Justicia, ya no controla el Consejo de la Judicatura, ya no controla el Consejo de Participación, ya no tiene salvoconducto para su compinche el señor Glass. Entonces Correa también está en un pésimo momento interno y con la debilidad de los otros partidos todavía no es probable de que salga pues otras figuras que puedan ser competitivas en el próximo proceso electoral. Ahora, hay que tomar también en cuenta, ya tenemos que finalizar la entrevista, pero es importante considerar que, lo decíamos hace un momento, el actual presidente ya ha aclarado que él va a estar en las próximas elecciones, él busca la reelección. Esto del incremento del IVA no tendría un costo político, porque hay que tomar en cuenta que él está haciendo lo correcto en este momento, es necesario por la situación, la situación actual, es el déficit fiscal que tenemos entre manos. Sin embargo, una de las promesas de campaña fue justamente no tocar impuestos, no aumentar los impuestos para los ciudadanos, y esto implica un aumento de impuestos para los ecuatorianos, por lo tanto debe tener algún costo político. Hagamos memoria. El señor Correa ascendió al gobierno en el 2007 prometiendo disminuir el IVA del 12 al 10%. Esa fue la promesa del señor Correa. No solamente que no disminuyó, sino que subió al 14%. Puso un impuesto al patrimonio, puso un impuesto de forma a temporal, las ganancias. ¿No? Obviamente temporal por el terremoto Así de Manabí, que generó más de 3.000 millones que se evaporaron en corrupción. Todo depende de la percepción. Si los ecuatorianos ven que con el incremento del IVA y los otros impuestos va a haber un fondo que visiblemente va a fortalecer a la institución militar, que vamos a tener pertrechos, que vamos a tener armas, que vamos a tener tecnología, que se reconstruye el sistema de seguridad nacional. Si esa percepción se vende con resultados absolutamente objetivos, yo creo que el pueblo ecuatoriano va a comprender que hay un sacrificio en función de una guerra que tiene un costo. Porque, María del Carmen, no hay guerra en el mundo que sea gratis. Y tenemos una guerra que va a durar algunos años contra el terrorismo y el narcotráfico transnacional. Me quedo con eso. En todo caso, la percepción ciudadana es positiva acerca de este gobierno y de cómo está haciendo las cosas. Lo estamos viendo en las cifras que realizan pues en las encuestas. Le quiero agradecer al doctor Ramiro Rivera, analista político, por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buena noche. Los acontecimientos